Recientemente una querida lectora de Así Prensa me enviaba una reflexión interesante. Esta lectora se encontró recientemente con un documento muy valioso y poco conocido. Se trata de la encíclica Pascendi del Papa Pío X. Esta encíclica, su nombre completo es Pascendi Dominici Gregis, es decir, pastoreando el rebaño de Dios. El Papa Benedicto XV la tomó como un extraordinario ejemplo de doctrina que tenía que ser aplicada, inspirado en lo que escribió San Pío X. San Pío X la escribe porque en esa época surge una herejía que recibió el nombre de modernismo, porque no tiene nada que ver con el movimiento modernista en el mundo estético, ¿no? Digo, tiene que ver porque cronológicamente coincidía. Ese movimiento de pintura de la que formó parte, por ejemplo, en algún momento Picasso, ¿no? O Dalí. Lo importante es comprender que este modernismo planteaba que, dado que hoy en día el mundo se ha convertido, la humanidad se ha convertido en una humanidad muy educada, muy culta, muy racional, la fe tendría que ser adaptada, reexplicada de acuerdo a categorías que fueran estrictamente racionales. ¿Eso qué cosa significa? Significa básicamente la pulverización de la fe. Les pongo un ejemplo. La afirmación de que Jesucristo ha resucitado es una afirmación que el mundo moderno, la mente moderna, racional, no puede aceptar, porque los muertos pues se mueren, por eso se llaman muertos, y no resucitan, ¿no? Y en consecuencia, ¿cómo podemos hablar nosotros de la resurrección del Señor? Entonces hay que cambiar la resurrección del Señor. Hay que decir que en el fondo la resurrección no fue una resurrección, sino que en el espíritu, espiritualmente, simbólicamente, los discípulos dijeron, la doctrina de Jesús en realidad perdura, eso es lo importante, ¿no? Y en consecuencia, todo lo que tiene de milagroso, todo lo que tiene de sobrenatural el cristianismo tiene que ser pelado, tiene que ser mutilado. Y hay que dejar solamente lo que tenga de racional. La doctrina moral, no la doctrina ética de ama al prójimo como a ti mismo, pórtate bien, no robes, no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti, etcétera, etcétera. Grandes propositores de esta herejía, el francés Loisy, el jesuita inglés Tyrrell, que además Tyrrell tiene una historia trágica porque entra en negociaciones con la Iglesia Católica, con las autoridades del Vaticano para ver si es que se retracta de sus herejías y decide no retractarse y muere reñido y renegando de la Iglesia Católica, ¿no? Lo importante es comprender que cuando esta querida lectora de Así Prensa escucha o lee la Pascendi, que dicho sea de paso, no está de más leerla para quienes quieren tener un poco de sana curiosidad doctrinal teológica. Está la encíclica gratis en internet, en español, basta que la busquen por su nombre. Pascendi se escribe con P de perro, A, S, C, E, N de no, D de dedo, I. Pascendi, ¿no? Justamente en este documento se revela el problema del relativismo. Y curiosamente, nosotros podemos ver que a lo largo de la historia, y esa es la razón por la cual esta lectora de Así Prensa encuentra una escalofriante similitud entre las cosas que denuncia el Papa Pío X, que también lo denunciaría Benedicto XV, su sucesor, ¿no? Lo encuentra escalofriante porque dice, bueno, pero estas herejías, muchas de las cosas que están descritas acá del modernismo, lo escucho yo en sacerdotes o lo veo en la manera como celebran la misa. Efectivamente, pero lo importante es comprender que todas las herejías tienen en el fondo una misma raíz. ¿Cuál es esa raíz? Es la decisión de no servir al Señor.
de no aceptar que existe una norma moral que está grabada en nuestro corazón, grabada profundamente en nuestro corazón, pero que está gobernada por una instancia ajena a nosotros. ¿Quién es esa instancia ajena a nosotros? Dios. Y en consecuencia, el problema de las herejías y de la rebeldía humana está en el pecado original. Está en el diálogo en el que Eva le dice, no, Dios nos ha dicho que podemos comer de todos los árboles, pero que de este árbol no podemos comer porque moriremos. Y la serpiente contesta, de ninguna manera van a morir, de ninguna manera. Él sabe que si ustedes comen de este fruto, van a ser como dioses. Entonces, allí viene el gran engaño. Si tú haces lo que tú quieres, entonces vas a ser feliz, vas a gozar en la vida. Si tú haces lo que a ti se te da la gana, tú vas a ser como Dios. Tú no necesitas a Dios, no necesitas una autoridad externa, no necesitas un padre amoroso, no necesitas sostener una relación de amor, de fidelidad, de lealtad ante Dios. No necesitas. Basta con que tú hagas lo que a ti te provoque. Ni siquiera lo que tú quieras, porque el hombre, al estar marcado por la huella divina, desea las cosas altas, desea las cosas importantes, desea la altura, desea lo grande. Si no lo hace, es porque está constantemente tentado por las partes más externas de su ser, por sus sensaciones, por sus sentidos, por sus caprichos. Y en consecuencia, el ser humano en el fondo es como un niñito caprichoso y engreído que desea inmediatamente lo que le provoca. Con la única diferencia es que a los niñitos les provoca pues un helado, una paleta, un caramelo. Los caramelos del hombre son tan obsesivos, de tal magnitud, que terminan haciéndole daño a él, a los demás seres humanos y a la creación misma, además de rechazar el plan que Dios tiene. Entonces, cuando Tirlo lo así, los dos más famosos modernistas de principios del siglo XX dicen, hay que cambiar la doctrina para adaptarla al hombre, no están diciendo nada distinto a lo que Adán y Eva pensaron según la sugerencia de la serpiente. No, la ley de Dios no, la tuya. Tú vas a ser como Dios. Y eso es lo que sucede con muchos de los curitas hoy, con muchos de los sacerdotes, o con, no muchos, pero algunos importantes que menciona esta querida lectora de Así Prensa, porque efectivamente existe esa realidad en todos, en creer que la iglesia es adaptable a mi capricho. Quiero que la misa se celebre así, la voy a celebrar vestido de esta forma, me voy a parar de manos y voy a hacer estas payasadas. Creo que la iglesia es mía, creo que la doctrina es mía, y no que es su iglesia, la iglesia de Jesucristo. Voy a predicar esta doctrina. ¿Por qué? Porque a mí se me ocurre, pues, ¿no? No respeto 20 siglos de tradición y de inteligencia teológica elaborada por mentes infinitamente más brillantes que la mía. No, yo creo que con mi cabecita de nuez puedo redefinir la teología y entonces voy a explicar esto y la voy a distorsionar de esta forma porque me gusta. Y en el fondo, ¿por qué me gusta? Porque probablemente justifique algunas de mis debilidades. Es famosa la anécdota del gran obispo Fulton Sheen, este gran predicador de los medios de comunicación, que era también un celoso predicador de retiros para sacerdotes. Predicando un retiro para sacerdotes, se encontró con un sacerdote que en todo momento criticaba la doctrina de la iglesia, criticaba el Vaticano, criticaba las enseñanzas centrales de la iglesia. Durante las conferencias o las pláticas que daba el obispo Fulton Sheen, terminada una de las pláticas, Fulton Sheen se acerca directamente donde ese sacerdote y le dice, padre, ¿cuánto ha robado? Y el sacerdote se congela y le dice, ¿qué cosa que está diciendo? Le estoy preguntando cuánto ha robado. Este sacerdote se resiste y dice, no permito que usted me hable así, usted no me conoce. Muy bien, padre, si usted desea,
No lo diré, pero le vuelvo a preguntar una última vez cuánto ha robado, y el sacerdote se puso a llorar y admitió que había estado robando dinero de la sacristía. Fulton Sheen, el obispo, había descubierto que en el fondo las críticas de este señor a la doctrina eran porque contrastaban con su vida, estaban en contra de lo que él estaba haciendo, y que efectivamente los seres humanos, si es que no vivimos como pensamos, terminamos pensando como vivimos. Y en consecuencia, en el fondo, la única gran herejía es el pecado que anida en nuestro corazón, y la única manera de librar a la iglesia de las herejías es con una ola creciente de santos domésticos que seamos fieles a las verdades de Jesús y de la iglesia. Que tengas un buen día.